Muchas gracias a nuestros panelistas en la sesión inaugural. Antes de pasar a la segunda parte del evento, queríamos compartir con vosotros un vídeo conmemorativo de estos primeros 10 años de Energeo. Así que, por favor, dentro vídeo. Bueno, pues damos ahora inicio a la segunda parte de este evento. Tendremos un diálogo con el general Dacova, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, a quien invito, por favor, a que suba al escenario. General, bienvenido. Bien, ahí. General, yo creo que es obligado que empecemos hablando de Ucrania. Hace un año, apenas habían pasado unas semanas desde que Rusia invadió Ucrania y volvemos a plantearnos la pregunta de en qué punto nos encontramos del conflicto, o podemos pensar incluso en que ha llegado el momento de crear una mesa de negociación y empezar a hablar ya de la paz. En primer lugar, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la hospitalidad también, además en nombre de mis compañeros que actuarán a continuación. Pues es un placer estar una vez más aquí, en esta que empieza a ser ya también nuestra casa, claro que sí. Muchísimas gracias. Un placer. Lo decía el presidente Brufau en sus palabras, habíamos vivido un año absolutamente intenso en todo el mundo, pero desde luego de una manera también especial y claramente cercana en Ucrania, ¿no? Decíamos hace un año en estos momentos que todavía impactados por la inminencia de la cercanía en aquel momento de la invasión, que se nos presentaba un panorama absolutamente abierto e incierto. Y bueno, en cierto modo así ha sido, y hoy casi podemos corroborar lo que adelantábamos, ¿no? Al fracasar la victoria relámpago que se pretendía, lógicamente, desde Moscú y con la decidida
resistencia ucraniana. Hemos vivido este año, entre la edición anterior y la actual, en la que se produjo una reacción por parte ucraniana que la llevó a recuperar parte del territorio que había sido ocupado meses antes por las tropas rusas. Se liberó la presión sobre una ciudad tan importante como Kharkov. Se llegó incluso a recuperar Gerson, que es la única capital de Oblast que había sido ocupada por Rusia. Y así llegamos a un invierno en el que se ralentizaron, como estaba previsto, las operaciones, se ralentizaron, no se detuvieron. Llegamos a un frente casi estático, pero con una enorme cantidad de pérdidas por parte de unos y de otros, unas cifras que desconocemos, pero que sin duda serán enormes. Y esta pausa invernal, que también era previsible, ha sido aprovechada también por las partes, pues lógicamente, para recuperarse, reconstituirse, por parte rusa para corregir errores que se habían cometido sobre el terreno, errores, digamos, tácticos. Pero yo quisiera destacar dos aspectos, ¿no?, de lo que ha hecho Rusia durante este invierno. Por un lado es esa campaña persistente de destrucción de las infraestructuras ucranianas, que va a tener, lógicamente, unas repercusiones de largo plazo muy considerables, y sobre todo, que no se hace mucho hincapié en ello, pero va a ser muy relevante, es que Rusia ha utilizado estos meses para hacer lo que nosotros denominamos la fortificación del terreno. Es decir, para organizar el terreno, para crear obstáculos, para proteger a sus unidades, búnkeres, alambradas, campos de minas. Y esto va a ser muy relevante, lo señalo, porque ante la previsible e incluso anunciada contraofensiva ucraniana, pues probablemente esta tarea rusa previa pues puede llegar a dificultar enormemente esa previsible campaña, esa contraofensiva ucraniana. Y lo que ha hecho Ucrania, mientras tanto, es mantener la línea de contacto para evitar que Rusia pudiera seguir avanzando y esperar la llegada de los sistemas de armas. El último ejemplo que ha estado de actualidad es el de los carros de combate, y probablemente estemos en la antesala de la nueva campaña de verano-otoño en Ucrania. ¿Qué puede pasar? Pues es una auténtica incógnita, ¿no? Probablemente, y esto es una mala noticia en ese sentido, se reanuden los combates en toda su intensidad, vuelva a haber un enorme número de bajas y probablemente las variaciones sobre el terreno no sean significativas o muy significativas al menos, con lo cual llegaremos probablemente a un otoño en el que ambas partes estarán todavía más agotadas, todavía más castigadas, y quizá con un poco de wishful thinking pensamos que ese será el momento de plantear la gran cuestión de las negociaciones. Habrá negociaciones algún día, sin duda alguna, pero no va a ser fácil, probablemente no sea pronto. Y cuando llegue ese momento, habrá que ser realistas y pensar que en una primera fase lo más que podemos esperar es, evidentemente, que se acuerde algún tipo de alto el fuego, de cese de hostilidades, y algunos acuerdos parciales, que de hecho ya los ha habido, el acuerdo del grano, acuerdos de intercambio de prisioneros, y quizás se permita una cierta libertad de movimiento, quizás de ayuda humanitaria, de regreso de desplazados, pero no mucho más, porque a partir de ahí empezará una fase absolutamente indeterminada en el tiempo, que puede ser muy larga, porque a partir de ahí todo son líneas rojas. Si hablamos de territorio, es evidente que Crimea es una línea roja por razones opuestas para ambos contendientes, el Donbass o las cuatro provincias anexadas. Habrá que hablar de crímenes de guerra, habrá que hablar de reparaciones de guerra, habrá que hablar de la reconstrucción de Ucrania, y habrá que hablar sobre todo, y esto sería lo más importante, del estatus de Ucrania en relación a Europa, por un lado a la Unión Europea, y el estatus de Ucrania o las garantías de seguridad para Ucrania, no a través del ingreso en la Alianza Atlántica, que parece que en este momento nadie lo considera a corto ni a medio plazo, pero sí habrá que dar algún tipo de garantías de seguridad a Ucrania, y esas tienen que venir de Occidente, es evidente, ¿no? Y habría que buscar también un estatus para Rusia, porque la seguridad, una arquitectura de seguridad en Europa nunca será sólida, estable y duradera si no incorpora a Rusia, porque Rusia es Europa y Rusia está en Europa. Evidentemente eso no es posible con esta Rusia y en estas circunstancias, ¿no? Y entonces ahí tenemos el concepto estratégico que se aprobó recientemente en Madrid, que apunta a que, lamentablemente, después de 3 conceptos estratégicos previos en los que no era así,
este nuevo concepto estratégico dice claramente el área euroatlántica de nuevo no está en paz. Es decir, estamos construyendo, y no hay otra alternativa de momento, una arquitectura de seguridad contra Rusia, cuando lo ideal, y algún día ojalá sea así, sería con Rusia. Este es un poco el ejercicio de bola de cristal y habrá que seguir evidentemente muy de cerca los acontecimientos. De momento, pues esta es la inminencia de lo que pueda ocurrir ahora que llega, una vez que se seque definitivamente el terreno en Ucrania. Muy bien, muchas gracias, general. En Europa, claro, la principal preocupación es Ucrania, que está, pues eso, a las puertas del conflicto de la Unión Europea. Pero ¿hay algún otro actor en la esfera internacional por el que debamos preocuparnos y que lo mismo ahora no estamos siendo tan conscientes? Sí, claro, también se mencionó en las intervenciones anteriores porque es evidente, ¿no? Lo que más nos ocupa y lo que más nos preocupa de manera inmediata es Ucrania, porque nos afecta directamente como europeos, eso no cabe la menor duda. Podemos decir, por lo tanto, que Ucrania es lo más urgente, porque la continuación del conflicto de una manera más o menos indefinida pues no hace sino continuar tensionando cada vez más las relaciones internacionales en general y también las costuras de la propia Unión Europea, porque estamos viendo cómo, aunque hasta ahora la respuesta ha sido afortunadamente impecable por nuestra parte, pero cada nueva ronda de sanciones tensa las costuras de las instituciones en Bruselas y, por lo tanto, la continuidad indefinida de las consecuencias económicas, energéticas, también se ha mencionado, están ahí, por lo tanto, la continuidad de la guerra no nos conviene en absoluto, ¿no? por mil razones. Eso, por lo tanto, es, podemos decir, lo más urgente, pero no es lo único importante. Si abrimos el foco, nosotros detectamos a un actor, como tú mencionas, que está en todos los escenarios y además de una manera absolutamente arrolladora, que es China, la República Popular de China, ¿no? China está en Iberoamérica, China está en África, China está en Oriente Medio. Hemos visto hace apenas unas semanas una foto que ha sido el anterior ministro de Asuntos Exteriores chino el que ha auspiciado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Irán en Pekín, no en Washington, sino en Pekín. China está en el Índico y China está en los mares de China, como es lógico, pero además en esa región está el gran punto rojo preocupante de futuro que es Taiwán, pero está también Corea del Norte. Estamos viendo las reacciones de Corea del Sur y de Japón. Está presente Estados Unidos, está intensificando sus relaciones con actores, ¿quién lo iba a decir hace unas décadas?, con Vietnam, con Filipinas. Está revitalizando ideas y acuerdos como el diálogo cuadrilateral Quad o como el AUKUS, que tanto también nos sorprendió hace poco más de un año. China está en el ciberespacio, ¿y de qué manera? China está en el espacio exterior. China es una gran potencia económica y geopolítica y cada vez más también militar. Y aunque está todavía en muchos parámetros a considerable distancia de Estados Unidos, podríamos decir que ahora mismo es la única potencia que puede tratar, por decirlo de alguna manera, de tú a tú a los Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, nos parece que es un actor absolutamente relevante. Pero es que además China tampoco es ajena a Ucrania, aunque parecía que estaba ahí un poquillo entre bambalinas cuando el presidente Putin se desplaza a Pekín el 4 de febrero del año pasado con motivo de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno. Lo que ha ido es a contarle a su gran amigo, como ellos mismos se denominan, el presidente Xi, las últimas novedades previas a la que iba a ser la invasión de Ucrania apenas unos días después. ¿Por qué está también China tan pendiente de Ucrania? Bueno, porque una gran potencia no puede ser ajena a nada y mucho menos a un reto de esta envergadura, y porque China, como cualquier otro actor en este escenario y en cualquier otro, lo que quiere es defender sus intereses. Y China quiere restablecer o conservar sus lazos comerciales con la Unión Europea, es evidente, y la prolongación de la guerra, de nuevo, podría ponerlos en peligro. China no quiere una derrota absoluta de Rusia, puesto que esa asociación estratégica que mantienen desde hace años esté siendo cada vez más ventajosa para China, sobre todo como consecuencia de la guerra por esa creciente supeditación rusa a China y porque China quiere estar presente en la reconstrucción de Ucrania, que algún día llegará. Por lo tanto, para concluir y no extenderme más, Víctor, podríamos decir, aunque sea una simplificación y asumo que no es correcto del todo, pero es ilustrativo, podríamos decir que
Ucrania es lo más urgente, pero quizá China, junto con Estados Unidos, sin lugar a dudas, pero China es lo más importante. Pues además de lo urgente y lo importante, como resumes de tu segunda respuesta, ¿hay algún otro punto caliente en el planeta que igual nos está pasando ahora desapercibido por culpa de la guerra de Ucrania y que no deberíamos olvidar? Sí, lamentablemente hay muchos más puntos calientes, ¿no? Es lógico que Ucrania nos absorba toda la atención, es evidente. Y es lógico también que no despeguemos la mirada de China. Pero hay otros muchos, también se mencionó en las intervenciones anteriores, hay otros muchos escenarios muy preocupantes. Somos españoles y, por lo tanto, miembros de ese club de los países del sur, del flanco sur de la Unión o de la Alianza, como en este caso coincide, ¿no? Y somos y seguiremos siendo solidarios con nuestros socios y aliados del Este, porque compartimos el problema de Ucrania y compartimos la preocupación y las ganas de solventar la enorme crisis de Ucrania. Pero precisamente por eso, porque hemos sido solidarios y lo estamos siendo y lo seguiremos siendo, también estamos legitimados para pedir que no se olvide que el vecindario inmediato es también muy preocupante, ¿no? Por ceñirnos a lo más cercano, la región del Magreb, del Sahel y ya también del Golfo de Guinea están sufriendo un proceso claro de deterioro institucional, de inestabilidad, de conflictividad y de guerra, por qué no decirlo. Libia, el Sahel, países como Togo y Benín, que parecía que estaban un poco al margen de la marea yihadista en el Sahel, están siendo ya también permeados. Por lo tanto, y con esto, si te parece, concluimos para no extendernos, podríamos decir de nuevo aquello de el sur también existe. Así ha sido contemplado también en el concepto estratégico. Lo que decimos desde el sur es que pasemos de las musas al teatro, que pasemos de las palabras a los hechos y que seamos conscientes de que la estabilidad de esta región que te menciono es relevante para nuestra estabilidad, pero no solo para los de los países del sur de Europa, sino para toda Europa, al igual que ocurre con Ucrania. Muy bien, general. Pues muchas gracias por ilustrarnos con tus reflexiones sobre la realidad a la que nos enfrentamos día a día en el mundo y agradecerte tu presencia y te esperamos el año que viene de nuevo en nuestra casa. Y hablaremos de Ucrania, me temo. Seguro. Muchas gracias. Muchas gracias.